Bueno, como les decía, fíjense, las compras, que es el asiento tipo que nosotros habíamos hecho de mercaderías a caja, es el incremento del activo y la disminución del activo, en este caso de caja porque pagamos al contado, o puede haber sido el incremento de un pasivo si hubiésemos comprado a plazo, por ejemplo, proveedores. O sea, esto es para mostrarle cómo el rubro impacta de acuerdo al tipo de operación que estemos realizando. Fíjense en la venta. Obviamente tenemos dos impactos, el impacto por la venta y el impacto por el costo. El impacto por la venta, recuerden que era caja venta, costo de mercaderías a mercaderías. Entonces, el incremento de un activo, que me va a demostrar la forma en que cobré esa venta, que puede ser en efectivo, con un documento, a crédito, y el incremento del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque voy a tener el resultado por la ganancia, la venta. Y en el costo, que sería es la disminución del patrimonio neto por el resultado del costo de venta y la disminución del activo por la salida de bienes. Recuerden que esto que les estoy marcando acá, esto es lo que me va a identificar el costo de la mercadería vendida a mercaderías. Eso por el lado de la venta. Y luego, fíjense, acá tenemos un ejemplo numérico. Fíjense, si compro 50 unidades a 10 pesos, en el activo, o sea, acá fíjense que cuando hicimos esto, a ver si me lo deja, no sé por qué no me deja compartirlo pantalla y mostrarle todo. Fíjense que cuando hicimos esto, no, hago así. Cuando hicimos esto, lo importante era que participaba la cuenta mercaderías, la cuenta ventas y la cuenta costo, digamos, de esas tres cuentas era lo importante que sacábamos del ejercicio, digamos, de esto. Entonces, fíjense acá en esto. Cuando compramos, ¿qué hacemos? Mercaderías a caja, el rubro importante de bienes de cambio ahí, ¿cuál es? Mercaderías. Entonces, ¿qué tengo? Un incremento de activo por mercadería de 500 pesos. Este es el ejemplo claro de lo que les expliqué en el primer cuadrito de entrada, que cómo participan los dos estados. 500 pesos de mercadería. Cuando hago la venta, que participan dos asientos, por ejemplo, que vendo 30 unidades a 15, tengo el resultado por la ganancia de la venta de 450 pesos. Pero el asiento del costo me identifica dos cosas. Me identifica la disminución del activo por la venta, o sea, de lo que estoy entregando en 300 pesos. Si vendí 30 unidades, lo que me había costado 10, fíjense, son 300 pesos. Y me identifica el costo del producto vendido, son los 300 también. Entonces, ¿cuáles son los resultados finales para la exposición en los dos estados? Fíjense, en el estado de situación patrimonial voy a exponer que bienes de cambio me queda de 200 pesos, porque compré 500, después entregué 300, me quedan 200. Y en el estado de resultado me va a decir que por esa venta de 300 pesos gané 150. ¿Por qué? Porque vendí a 450 lo que me había costado 300. Entonces, fíjense que acá, al final, está bien la exposición de cómo el rubro mercaderías impacta en el estado de situación patrimonial y las cuentas de resultado positivo y negativo como ventas y costo impactan en el estado de resultados. Chicos, ¿les quedó claro eso? Sí, ¿Cómo profe. sería? Quedó claro. ¿No? ¿Cómo? Sería como la mano de obra. No, acá no tenés nada de mano de obra, Iván. ¿Qué mano de obra me decís vos? A ver, ¿qué es lo que no... ¿A dónde mano de obra? Claro, si cuando compras y lo vendés un poquito más caro, sería el traslado de mercadería. No, siempre vas a vender más caro de lo que compras, porque si no, nunca ganás. Vos compraste acá 50 unidades a 10 pesos. Si compraste 50 chupetines a 10 pesos, si los vendés a 10 pesos, ¿vas a ganar? No. O sea, la intención de que vos tengas el negocio, de que vas a vender más caro de lo que comprás.
para que esa diferencia de lo que vendés más caro de lo que compraste justamente es lo que te queda de ganancia. Entonces, eso es la diferencia que te va a aparecer acá en el estado de resultado. Y, o sea, acá estamos hablando de diferencia en precio, y acá estamos hablando de diferencia en unidades. ¿Sí? O sea, todo es valor, pero acá lo sacamos por diferencia de tantas unidades que compramos menos tantas unidades que vendimos, me quedan tantas unidades, lo que me hace un valor de 200 pesos. Acá lo que hacemos es, por la venta, gané 450. El costo de eso que vendí me había salido 300. Es decir, ¿cuánto gané? 150. Nada tiene que ver la mano de obra en esto. ¿Te quedó ahí listo, claro? Sí, es que se me había cortado el internet y escuché medio entrecortado. Está bien. Bueno, y acá es también un resumen de lo que les dijimos recién. Fíjense, mercadería esa caja 500, o sea, el resumen de los asientos. Caja venta por 450 y costo de mercadería por 300. Bien, si ya entendieron eso, podemos empezar a hablar de cómo reconocemos contablemente al bien de cambio cuando ingresa al ente. Pregunta fundamental para todos los rubros. ¿A qué valor voy a reconocer un participante del activo cuando lo reconozco como tal? O sea, ya sea un crédito, sea caja, sea un bien de cambio, sea un bien de uso. ¿A qué valor? Al costo. Al costo. Bien, Malena, al costo. Costo, que es el sacrificio económico que se demanda para la adquisición del bien. ¿Sí? Costo. ¿A qué valor voy a incorporar los chupetines a la empresa? Al valor que me costó comprarlos. Precio de contado. Pero también forman parte del precio del chupetín todos aquellos gastos necesarios, no recuperables e inherentes que hacen a la adquisición del bien. Porque si yo me dedico a la venta de iPhone y para el iPhone lo tengo que mandar a buscar a Estados Unidos, me dicen, bueno, el iPhone te sale 100.000 pesos, pero para traerlo de allá hasta acá me cobran 20.000 de traslado, no sé cuánto de impuesto, la cosa que cuando lo divido por la cantidad de unidades, el teléfono me termina saliendo 120.000. Entonces, esos son los gastos necesarios hasta que el bien está en condiciones de ser vendido. ¿Sí? O sea, son todos aquellos gastos que le voy a incorporar al precio de contado porque son gastos irrecuperables y son necesarios para la adquisición del bien. Yo, el impuesto y el traslado, sí o sí lo tengo que pagar porque si no a mí el iPhone no me llega. Entonces, los bienes de cambio deben reconocerse contablemente cuando cumplen con las condiciones para ser considerados elementos de activo y además puede asignárseles un valor. Significa que si los bienes de la empresa en condiciones de ser vendidos son de su propiedad y tienen un valor económico, constituye un bien de cambio. ¿En qué momentos los voy a reconocer contablemente? Primero, en la incorporación de la empresa, en el consumo o la venta. O sea, porque fíjense que cuando estoy vendiendo estoy reconociendo un valor de un bien de cambio. Y al cierre del ejercicio. En esos tres momentos es cuando voy a hacer cálculos y a determinar a qué valor, porque por ejemplo, cuando lo incorporo, digo, ¿a qué valor incorporo las mercaderías? ¿A qué valor incorporo el chupetín? Me salió 10 pesos cada unidad. Bueno, 10 pesos, mercadería 10 pesos. Ahora, si el chupetín, para traérmelo acá me cobraron 1 peso, bueno, es 10 de precio de contado más 1 peso de traslado, voy a hacer mercaderías a caja por 11. ¿Por qué? Porque ese peso fue un gasto necesario para poder vender el chupetín, para poder adquirirlo. ¿Por qué voy a medirlo en el consumo o en la venta? Y porque cuando yo tenga que hacer el asiento de costo, tengo que identificar a qué costo voy a registrar ese chupetín. Fíjense que hasta ahora, hasta el día de hoy, en todos los prácticos,
cada vez que había una venta, yo les decía, fíjense que si hay venta, ¿qué hay? Costo. Costo. Y siempre le decíamos, el costo de la mercadería vendida es tanto. Bueno, olvídense, no se lo vamos a decir más eso. ¿Por qué? Porque justamente en esta parte, en el momento de reconocimiento contable acá, en donde tengo que ver el consumo o la venta, tengo que ver a qué costo lo saco. Y más adelante vamos a ver las formas para poder determinar ese valor que va en el asiento de costo. Hasta ahora se lo decíamos nosotros. Ahora lo van a tener que empezar a determinar ustedes. Entonces acá es la determinación del costo. Y al cierre del ejercicio es porque tengo que determinar cuánto salen las mercaderías al cierre para poder exponerlas en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Entonces son los 3 momentos en los que voy a analizar a qué costo o cómo evalúo ese bien de cambio. Entonces fíjense que la determinación del costo también va a depender del tipo de empresa que estemos hablando. Costo, dijimos que es el sacrificio económico para poner a los bienes en condiciones de ser utilizados, y que todo depende del tipo de actividad. Cuando estamos hablando de una actividad comercial, precio de contado más los gastos necesarios, y cuando estamos hablando de una actividad industrial, agrícola o ganadera, es materias primas, mano de obra, gastos indirectos de producción, es decir, todos aquellos gastos que fueron necesarios para poder poner la empresa, para poder vender esos productos. Vamos a ver cómo determinó el valor en el primer momento, en la incorporación. ¿Qué dijimos? Costo, sacrificio económico para poner los bienes en condiciones de ser vendidos, que a ese, o sea, al valor al que yo compro el chupetín es lo que vamos a llamar precio de compra de contado. Los 10 pesos que me sale el chupetín. Más le voy a sumar costos de transporte, seguros, carga, descarga de bienes hasta el depósito, siempre que sean necesarios. Recuerden que si no son necesarios, no suman al costo. Las erogaciones posteriores son gastos. Y acá, ¿por qué hacemos este punto seguido acá? Porque es hasta qué momento sumo gastos al costo, hasta que esté en condiciones de ser vendido. Si yo les digo, traigo los chupetines, o sea, traigo las golosinas de Buenos Aires, me cobran un flete, ¿ese flete es parte del costo? Chicos. Sí. Sí. Profe. Sí. Bien, es parte del costo. Si contrato a personal para que me bajen las golosinas del camión y me las distribuyan, me los bajen al depósito, ¿es parte del costo? Sí. Sí. También. No, Sí. no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Es según si te cobran el traslado, ya al llegar, ya no es, si llega el camión, ya lo otro no se cobra por lo si te ayudan a bajarlo. Una cosa es, llegó el flete. El flete me dijo, yo hasta acá te los traigo, me los deja en la vereda. Pensemos que son cajas enormes que no las puedo mover. El flete me los dejó en la vereda. Necesito entrarlas al depósito. Contrato gente para que me las entre al depósito. Ese costo, ¿vos decís, Iván, que no es necesario? Ah, no, ese sí. Bueno, ese. Sí. Ese costo es necesario, que me lo entren al depósito. Ahora, si yo una vez que están adentro del depósito les digo, bueno, ahora repartime los alfajores por allá, los chupetines por allá y los caramelos de este otro lado, ¿ese costo es necesario? Sí. A ver, ¿otra Ahí opinión? no. ¿Otra opinión? Ahí ya no. ¿Por qué, No. Candela? O sea, porque ya está dentro de ahí, de la empresa. Y por eso Exacto, ya eso se considera exacto. como un gasto. Fíjense que a mí es hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido. Una vez que ya está dentro del depósito, yo ya lo puedo vender.
Que yo lo quiera repartir dentro del depósito y ubicarlo de acuerdo al tipo de producto, pongo acá los chupetines, allá los caramelos y acá los alfajores, eso es un requerimiento particular mío de hinchacoco, de querer tener todo ordenado. Pero yo, por más que me queden todas las cajas, pero que me queden adentro del depósito, puedo venderlos igual. Entonces, fíjense que hasta ahí llega el límite de hasta qué momento incorporo costo. Entonces, hasta que llegaron al depósito y los pude meter, hasta ahí forman parte del costo. De ahí en adelante ya son gastos. Ese va a ser un gasto de distribución de productos que va a ir a resultado negativo, mientras que hasta que el gasto de que me lo metan adentro del depósito es un costo, forma parte del activo. ¿Se entiende? O sea, el criterio de que hasta qué momento incorporo costo al bien. ¿Por qué hacemos este punto seguido acá? Sí, profe. ¿Sí? Y fíjense que después también podemos agregarlo. Cuando estemos hablando de mercaderías que compré en el extranjero, tengo que hablar de los impuestos y derechos aduaneros que no voy a recuperar. Ustedes siempre piensen que todo lo que no se recupera forma parte del costo. Porque si se recupera, no, porque me lo devuelven. Entonces, lo no recuperable va a formar parte del costo. Esto es, o sea, ¿qué criterio tomo para la incorporación del bien al patrimonio de la empresa? ¿Qué tengo que tener en cuenta en estos hechos de qué sumo y qué no sumo? Fíjense, cuando hay una transmisión de propiedad, esto que les voy a hablar ahora surge exclusivamente para aquellas compras de mercaderías en el exterior. ¿Sí? Compro mercaderías en el exterior, por ejemplo, al contado. Entonces voy a hacer mercadería del exterior a caja. ¿Qué hace el proveedor del exterior? Me las sube al barco, me las manda. Hasta ahora son mercaderías en el exterior. Pero tengo que ver cuáles costos voy a tener que pagar de acuerdo a la cláusula que pacté con el proveedor. Y ese pacto me va a determinar la transmisión de la propiedad del bien. Fíjense, si yo con el proveedor del exterior pacté que le hago la compra con cláusula FOB, FOB significa libre sobre el barco, la propiedad se transmite en el lugar de carga, quedando los riesgos a cargo del comprador. Entonces, fíjense, si yo le compro un producto a alguien en España con cláusula FOB, la responsabilidad mía comienza desde el momento en que el proveedor carga el producto en el barco en España y me lo manda. Desde que lo carga el barco y de ahí en adelante la responsabilidad es mía. Quiere decir que si el barco se hunde, si la carga se destruye por algo, el que pierdo soy yo. ¿Sí? Ahora, si la compra yo la hago con cláusula CIF, dice la propiedad se transmite en el lugar de descarga, estando los riesgos a cargo del vendedor. En ese caso, el proveedor en España sube la mercadería al barco y él no se va a quedar tranquilo hasta que esa mercadería llegue a la Argentina. Ahí estamos hablando una de cláusula CIF. Entonces, fíjense, si yo hago el contrato con cláusula FOB, lo más probable es que tenga el precio de contado de la mercadería, o sea, ¿a qué valor voy a incorporar después esa mercadería? Al precio de contado, más todos los gastos de traslado desde España a la Argentina que me cobre el barco, los impuestos aduaneros que me cobre, todos los tributos. Entonces recién ahí, cuando llega el depósito, sumado todos esos gastos, voy a decir, bueno, a ver, no sé, lo que compré, televisores, bueno, me salieron tanto. Ahora, si la compra la hago con cláusula CIF, lo único que voy a tener que sumarle a esa unidad que compré
es nada más que el traslado desde el puerto de Buenos Aires hasta el depósito, lugar en donde voy a vender la mercadería. Entonces, fíjense cómo cambia la situación de acuerdo a la cláusula en la que yo estoy pactando la operación, que hace que eso me implique la transmisión de la propiedad. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí, Bien. sí. Sí, Y profe. después también tenemos que ver en las compras para ver a qué valor el componente financiero que esté explícito. Profe. Sí. Sí, decime. Profe, Sí. una pregunta. En esta cláusula libre sobre el barco, si nosotros hacemos, por ejemplo, una compra y tienen que trasladarlo por vía marítima y le pasa algo al barco y se pierde la mercancía, todo queda a cargo de nosotros como Sí. compradores. Perdemos la mercancía y es nuestra responsabilidad. O sea, nadie responde por eso. No. Ok. A no ser que vos hayas Tengo un hecho seguro. sobre el traslado de esa mercadería un seguro. Ok, profe. ¿Sí? En el caso ese, no vas a perder el 100% porque lo vas a tener en un porcentaje asegurado. ¿Sí? Listo. Gracias. Es lo mismo que cuando vos tenés un auto, que lo tenés asegurado. Ponele que se te incendia. No sé, el auto hoy sale 1 millón de pesos, se te incendia. El seguro, lo más probable es que no te reconozca el 1 millón de pesos. A lo mejor te da 800.000 pesos. Pero bueno, cuando te haces de 800.000 pesos, no perdiste 1 millón. Entonces, ahí estamos hablando de hacer a lo mejor me olvidé de decirlo, de que en ese Profe, caso lo más probable es que se hace un seguro de traslado. ¿Sí? Bien. Y lo que les decía acá, lo que tenemos que también tener en cuenta. Profe, disculpe, no se le escuchó nada de lo que dijo porque se paralizó la pantalla completamente. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Sí? No, lo que les decía es que es lo mismo que en el caso de cuando vos tenés un auto y se te incendia, por ejemplo. El seguro normalmente no te reconoce el 100% del valor del auto, te da una parte, entonces ahí vos haces la diferencia de lo que dejás de perder, digamos. Si tenías un auto de 1 millón y el seguro te reconoce 800.000 pesos, bueno, no te vas a comprar el mismo auto, pero por lo menos no perdiste el total. A lo mejor lo que me faltó decir acá en la cláusula FOB es que en este caso la mayoría de las empresas lo que hace es justamente un seguro por el traslado de la mercadería. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Y con respecto a los componentes financieros, tenemos que ver, dice, cuando es un componente financiero explícito, es decir, ¿qué quiere decir explícito? Que está detallado en la factura. Yo compro los chupetines y los compro a plazo. Entonces me dicen, bueno, los chupetines salen 10, porque me los pagues a 30 días te voy a cobrar tanto de interés. Pero como está explícito, ese componente financiero lo excluyo del costo, no forma parte. Ahora, sí, o sea, quiere decir que la factura me pone chupetines, 100 chupetines a 10 pesos, 1.000. Interés, 100 pesos, total 1.100. En ese caso está excluido, está explícito, está detallado. Entonces no forma parte del costo. Ahí para el chupetín voy a tomar los 1.000. Ahora, sí, me pone 100 chupetines en vez de a 10, 11 pesos, total de la factura, 1.100, no termino de saber cuánto es costo total y cuánto es interés. Entonces, en ese caso, sí lo voy a formar parte del, se incluyen en, acá puse se excluyen, no, se incluyen en el costo. Y los voy a ir devengando a medida que los voy reconociendo. Otras cuestiones que tengo que tener en cuenta para cuando saco a qué valor incorporo el bien al ente. Si en esos chupetines que yo compré en cantidad, la factura es 10.000 pesos y
el proveedor me dice, no, como me compraste tanto, te voy a hacer una bonificación de 500, o sea que tengo que pagar 9.500. Díganme ustedes, ¿a qué valor voy a incorporar los chupetines? ¿A 10 o a 9.500? 9.500. 9.500. ¿Por qué? Porque las bonificaciones son deducciones efectuadas en función de una determinada característica. Es decir, las bonificaciones, los descuentos, no se registran, se netean directamente del valor. Entonces, en vez de hacer mercaderías a caja, a descuentos obtenidos como cuenta de resultado positivo, directamente ese resultado positivo lo neteo del valor inicial y a ese valor es al que voy a incorporar la mercadería. Cuando hablamos de las devoluciones, que las devoluciones representan reducciones a los bienes adquiridos, por ejemplo, compro alfajores, 10 cajas, cuando las empiezo a abrir me doy cuenta que hay 2 cajas en mal estado, las devuelvo. Entonces, ahí tengo una reducción de unidades, voy a tener una salida de mercaderías y el valor lo voy a determinar de acuerdo al método de costeo que esté utilizando, que lo vamos a ver más adelante. Y los descuentos financieros, como dijimos recién, tenemos que ver si están implícitos o no y se van a ir devengando a medida que pase el tiempo contra la cuenta de resultados. En el segundo momento, que voy a determinar el costo que dijimos en el momento de la venta, fíjense, el segundo momento es en el consumo o en la venta, tengo que ver qué pasa con el costo. Y acá aparecen 2 conceptos nuevos. El costo no consumido, fíjense, el no consumido es el que después voy a representar en el estado de situación patrimonial como activo. En el cuadro que dimos al principio, eran a qué valor me quedan expuestos los bienes de cambio en el mayor del estado de situación patrimonial. Y esto es lo que voy a pasar al activo. Y los costos consumidos son los que van a estar representados por el costo de la mercadería vendida, que es lo que voy a exponer en el estado de resultado. Fíjense que acá está también muy clarito en donde dice, con la compra de bienes de cambio aumenta el activo. Cuando esos bienes de cambio se venden, o sea, acá tengo la cuenta mercaderías. Cuando esos bienes de cambio se venden, la cuenta que participa es el costo, que ahí me aparece un resultado negativo. Pero con la venta, ¿qué empieza? Un ingreso con la venta, que ahí me aparece el resultado positivo. Entre las dos diferencias tenemos el resultado bruto. Esto lo paso también por arriba porque es lo que ya expliqué. Y acá, ¿por qué hablamos de costo consumido y de costo no consumido? Porque dice que los bienes de cambio, son activos hasta el momento en que se venden. Y pensemos, ¿nosotros qué hicimos? Mercaderías a caja. Esa mercadería, que es parte del rubro bienes de cambio, si la tenemos que decir de qué naturaleza es la cuenta, ¿qué decimos? Patrimonial del activo. Pero cuando eso se vende, ahí tengo un costo. Cuando eso se vende, ese costo pasa a ser consumido. ¿Por qué? Porque es algo que ya deja de estar en el stock de la empresa. Dice, en ese momento debe reconocerse el costo de la mercadería vendida como un resultado y se imputan al mismo periodo en que se reconoce el ingreso al que está relacionado. Es decir, si hay ingreso, hay costo. Y lo que queda de esa mercadería es lo que vamos a conocer como costo no consumido. ¿Sí? A ver, si volvemos al ejemplo que teníamos acá arriba, déjenme que lo encuentre, acá, está bien clarito en esto. Fíjense, nosotros teníamos un costo de 500 pesos. Después de eso vendimos 300 pesos, o sea, vendimos X unidades por un valor de 300 y el mayor de mercadería nos quedó en 200. Esto es el costo no consumido, porque no se vendió, no tuvo relación con un ingreso.
En cambio, esto, los 450 menos los 300, sí tuvo relación con el ingreso y esto es el costo consumido. ¿Sí? O sea, el activo, los bienes de cambio, lo que quiere decir esto es que los bienes de cambio primero forman parte del activo. Cuando llega a la venta, ya pasa a formar parte del costo. Y es lo que conocemos como el costo consumido. Y en la venta, acá aparecen dos variables: los ingresos que deben atribuirse al periodo y los costos que deben imputarse de acuerdo a lo devengado. Bien, ¿a qué va todo esto? Es que yo hasta este momento siempre les dije que cada vez que había una venta, había un costo. Y siempre les decíamos, se venden 10 chupetines a 10 pesos y el costo de la mercadería vendida es de 5. Entonces ustedes hacían un asiento fácil. 10 por 10, 100, caja a venta, costo de mercaderías a mercadería, por el valor que nosotros les dábamos. Pero ¿qué pasa? Este asiento, costo de mercaderías a mercaderías, que es por ese valor que siempre les dábamos, desde este momento en que empezamos a ver bienes de cambio, cambia. ¿Y por qué? Porque dice, a los efectos de determinar el momento y la frecuencia de la obtención y registración de las salidas por operaciones de venta de bienes de cambio, existen dos sistemas: el sistema de inventario periódico y el sistema de inventario permanente. ¿Por qué estamos hablando acá de momento y frecuencia? ¿Por qué? Porque yo siempre les dije que cada vez que había una venta había ¿qué? Un costo. Entonces, ahí tengo el momento. ¿Cuándo voy a imputar el costo de esa venta? Y cuando estoy hablando de frecuencia, es porque también ahora les voy a cambiar un poquito la bocha, y no siempre es después de la venta. ¿Por qué? Porque va a ser después de la venta siempre y cuando el sistema de inventario que se esté aplicando. De acuerdo al sistema de inventario que se esté aplicando, voy a ver la frecuencia con la que voy a hacer el asiento de costo. ¿Sí? A ver, ahora los voy a dejar y vamos a ir a esta otra pantalla. Que la había armado un ratito antes de empezar. Fíjense, determinar el costo. Determinar el costo, yo ahí lo que les quiero decir es ¿a qué valor voy a hacer ese asiento de costo que siempre hacíamos? ¿A qué valor? Hasta ahora el valor siempre se los dábamos, bueno, ahora lo van a tener que empezar a sacar ustedes. Bueno, y entonces se preguntan, ¿y de qué manera voy a sacar ese valor? Bueno, depende del sistema de inventario que la empresa utilice. Y existen dos sistemas de inventario. Ustedes sepan que inventario significa contar. Es decir, yo tengo, siempre digo lo mismo, el kiosco, si quiero hacer un inventario, voy al depósito donde tengo todas las golosinas, voy a agarrar un cuaderno, voy a agarrar un lápiz y voy a decir, bueno, ¿cuántos alfajores de dulce de leche tengo? 10 alfajores de dulce de leche. ¿Cuántos de chocolate? 20 alfajores de chocolate. Y voy a anotar individualmente todas las mercaderías que tengo. ¿Cuántas obleas de frutilla? Tantas. ¿Cuántos caramelos de vainilla? Tanto. Eso es hacer un inventario. Dejar constancia de qué cantidad de bienes tiene la empresa. Eso es un sistema de inventario. Y obviamente, si tenemos un sistema de inventario bueno, tenemos que llevar constancia de que si tengo 10 alfajores y vendí 5, tengo que tener un sistema que yo consulte y directamente me diga, no podés vender más de 6 porque solamente te quedan 5. Si tenía 10 y vendiste 5, bueno, fijo, ¿cuánto me quedan? 5. ¿Vieron que a veces cuando van a comprar un pullover y van a decir, ¿te queda de este en talle 10? A ver, ¿para qué me fijo? Y se fijan en la computadora. Bueno, ¿por qué? Porque se fijan en el artículo y ahí ya les traen cuánto les queda de ese artículo y de qué talle. O sea, ese es el control de stock. ¿Sí? Es el stock, el inventario que me queda.
Pero bueno, entonces, para determinar el costo de la mercadería que estoy vendiendo, es decir, para saber a cuánto valúo esa mercadería que sale, esa salida de mercadería, tengo que ver qué sistema de inventario utiliza la empresa. Y puede ser el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente. En el sistema de inventario periódico se utiliza para determinar el costo una fórmula, que es existencia inicial más compra menos existencia final. Y en el sistema de inventario permanente se utiliza para determinar el costo, el control de stock, o lo que pueden haber escuchado en algún momento como fichas de existencia, o por los mayores auxiliares. En definitiva, se tiene que llevar un control manual de qué es lo que me va quedando. Uno se hace una sola vez al año y el otro se hace seguido de cada venta, como lo veníamos haciendo hasta ahora. Pero la determinación del costo, sea el sistema que sea, la voy a hacer a través de métodos de costeo. Esos métodos de costeo reciben el nombre de PEPS, de WEPS o de costo promedio ponderado. El PEPS es el primero entrado, primero salido, el WEPS es el último entrado, primero salido, y el CPP es el costo promedio ponderado. Entonces, esto que están viendo acá, chicos, es un resumen de lo que vamos a empezar a ver ahora en el próximo Zoom. ¿Cómo determino el valor del asiento costo de mercadería a esa mercadería? Bueno, lo determino de acuerdo al sistema de inventario que la empresa utilice, que puede ser sistema de inventario periódico o puede ser sistema de inventario permanente. ¿Qué significa uno y otro? ¿Cuál es lo principal que tiene? Es la frecuencia con la que se va a aplicar y la forma. Uno se va a determinar por existencia inicial más compra menos existencia final, y la frecuencia es una sola vez en el año, es decir, una sola vez en el año voy a hacer el asiento que dice costo de mercadería a esa mercadería. El sistema de inventario permanente, la palabra se nos dice, lo voy a hacer permanentemente después de cada venta. ¿A través de qué? De un control manual que es con las fichas auxiliares, las fichas de stock, las fichas de existencia o mayores auxiliares. Existen diferentes nombres que se le dan. Pero para aplicar